Gracias, Abba, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de venir delante de tu presencia a escudriñar tu Torah en este día de Shabbat. Nos encontramos aquí en este lugar dando por gracia lo que por gracia nosotros recibimos del conocimiento de la Torah. Hoy vamos a estudiar un tema, o a empezar apenas un tema, que es sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Usted sabe que mucha gente se pregunta ¿qué es el pecado? Y hay una pregunta más sobre el pecado, es ¿dónde nació el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? Y nosotros creemos y sabemos que el pecado fue introducido a través de Hasatán, a través del diablo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos y analizamos quién era el diablo, entendemos que era un ángel que antes se llamaba Luzbel. Lucifer después se conoció. Mire cómo cambió de Luzbel a Lucifer. Pero era un ángel, la escritura lo describe acabado en hermosura y perfección. Entonces, si él fue acabado, es decir, terminado y todo, en hermosura, y era perfecto, ¿cómo fue que él pecó? ¿Cómo fue que él pecó? Porque lo mismo le pasó al hombre. Cuando nosotros miramos la creación en el Génesis y Dios crea al hombre, nosotros vemos la aprobación de Dios, el sello, cuando dice Dios, he aquí que todo lo que él había hecho era bueno. Entonces, si todo lo que él había hecho era bueno, ¿por qué las cosas están como están? Cuando Dios crea al hombre, que lo crea a su imagen y semejanza, y nosotros entendemos quién es Dios, entonces tú te preguntas y dices, ¿cómo si yo soy la imagen y semejanza del Eterno, de mi Padre, cómo es que yo me encuentro en la posición que hoy estoy? Nosotros sabemos que ahorita mismo nadie tiene la imagen de Dios. Nadie tiene la imagen de Dios. Nosotros, es decir, mirarte tú en el espejo y decir, esto es Dios. Mirar todos tus pecados, todas tus imperfecciones, todas tus pasiones, el desorden que a veces hay en nuestras pasiones y todo. Y tú dices, esto es Dios así como yo. No, algo pasó que el hombre cayó, la raza humana cayó de esa condición perfecta en la que fue creado hasta irse degenerando y degenerando y encontrarse hoy la raza humana como se encuentra. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero la gente siempre se pregunta, ¿y dónde nació el pecado? ¿Dónde nació el pecado? Pues sabemos que el diablo lo introdujo en la tierra, pero ¿dónde nació? Es decir, ¿quién le metió el diablo, al diablo o a Hasatán? ¿Quién le metió el pecado? Esa es una buena pregunta, pero ese es un tema que en algún momento vamos a desarrollar. Por lo pronto vamos a empezar a conocer, vamos a conocer el pecado en sí. ¿Qué es el pecado? Y para ello vamos a buscar 1 de Juan capítulo 3. En 1 de Juan capítulo 3 nosotros encontramos la definición de lo que es pecado. Pero encontramos una definición, escúcheme esto, muy superficial. Nosotros encontramos una definición muy superficial de lo que es pecado. Pero aunque es una definición muy superficial, si nosotros seguimos en el espíritu, buscando y buscando y buscando y metiéndonos más hondo en esa parte espiritual de la palabra, nosotros vamos a encontrar muchas cosas más sobre el pecado. Acuérdense de unas palabras que Yeshua le dijo a sus discípulos. Les dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu siempre está dispuesto, la carne para nada aprovecha. Pero después les dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Oiga eso,
las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué entendemos con esto? De que las palabras son espíritu, las palabras de Yeshua, y sabemos que Yeshua es Elohim, Yeshua es el Padre, Yeshua es el mismo Ruach HaKadosh, ellos son uno solo, es el mismo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo así que las palabras son espíritu? Cuando yo veo una letra, estoy escribiendo o estoy leyendo, yo simplemente estoy viendo un papel que tiene unas letras y esas letras forman unas palabras. Entonces, ¿cómo puedo yo entender que esa palabra que salieron de la boca de Yeshua y que fueron luego escritas, cómo puedo yo entender que esas palabras son espíritu? Bueno, tenemos primeramente que conocer. Y después que conozcamos, está en ti si lo crees o no. Pero demos por hecho que lo creíste. Tenemos primero que creer que Dios es espíritu. Y que nosotros fuimos creados a su imagen. Entonces dentro de mí hay una parte del espíritu que es parecida, muy semejante. Tiene mucho de la imagen del Elohim, de nuestros padres, de mi padre. Entonces, por eso me lleva a Tesalonicenses, donde yo encuentro la descripción de mi ser. Dice, y todo vuestro ser, ¿y qué es lo primero que nombra? Espíritu, alma y cuerpo. Pero si yo creo que el espíritu es simplemente un viento, un soplo, entonces esto no va conmigo. Yo no puedo entender esto. Pero si yo creo que yo soy un espíritu y entiendo que un espíritu es más que un soplo, más que un viento, más que un viento, entonces yo puedo entender que si yo soy espíritu, entonces mi Padre que es espíritu puede hablar a mi espíritu. Pero si mi Padre es espíritu, Él no va a hablar con un viento. Mi Padre que es espíritu habla a mi espíritu. Eso es muy importante tenerlo. Si tú no aceptas esa parte de tu ser, que es espiritual, que esa es la que nunca desaparece, tu alma desaparece, tus pensamientos mueren y terminas tu vida almáticamente y te olvidas de todo lo que viviste con tu alma, con tus pensamientos. Entonces allí tú sí puedes entender que una vez tú moriste, acabó tu vida almática. Pero tu vida espiritual no, tu espíritu sigue y tu espíritu tiene que rendirle cuentas al Eterno. Entonces, hermanos, es importante que nosotros siempre, escuche, esto es su regla de oro, esta es su columna vertebral de su fe. Nosotros que hemos regresado a las raíces de nuestra fe en el Mesías. Nosotros que nos movimos únicamente en un principio como cristianos y creíamos que eso era todo, cuando se nos estaba negando la mitad, que es el Antiguo Testamento. Ahora que nosotros hemos conocido toda la Escritura, desde Génesis hasta Revelaciones, toda, entonces ahora nosotros tenemos que acordarnos de las palabras de nuestro Mesías, Yeshua, cuando nos dijo que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es un espíritu, esas palabras son espíritu y están vivas. Se están moviendo en el espíritu del hombre. Se mueven en el espíritu del hombre, no se mueven en el alma, todavía no. En el alma hay un trabajo también, pero esa palabra va primeramente al espíritu. Entonces, cada vez que yo voy a coger la escritura, yo voy a encontrar tres cosas. Primero, un desarrollo de un acontecimiento histórico. Yo voy a ver a Israel saliendo de Egipto,
siendo liberado por un hombre que era un mediador llamado Moisés. A través de él, el Eterno venció a un hombre llamado Faraón. Entonces yo voy a entender el mensaje histórico. A través de ese mensaje histórico que está en la Escritura, hay otra cantidad de libros históricos que nos dan muchos más detalles de lo que no están en la Escritura. Pero que nosotros sabemos que forman parte de esa historia. Pero es simplemente el acontecimiento histórico. Pero ojo, yo quiero ver dónde está el espíritu de esa palabra. Lo segundo que yo voy a entender es que todo ese escenario histórico, hoy es historia, pero en el momento que se vivió, en el momento que se sucedió, eso estaba sucediendo, eso no era historia, estaban ellos apenas escribiendo una historia. Yo tengo que entender que todo lo que estaba allí sucediendo, estaba la mano todopoderosa del Eterno moviéndose en cada una de esas circunstancias. El Eterno se estaba moviendo en el Faraón, el Eterno se estaba moviendo a través de Moisés, el Eterno se estaba moviendo en cada uno de los hijos de Israel. Era el Eterno moviéndolo todo, porque el Eterno estaba escribiendo una historia que representaba un acontecimiento espiritual para nuestras vidas. Iba a dejar un mensaje espiritual a nuestras vidas. Entonces, cuando yo ya veo que puedo sacar un mensaje espiritual, entonces me acuerdo de las palabras de mi Yeshua, de mi Mesías, que dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero yo no puedo quedarme solamente con que el faraón era un hombre que gobernaba bajo estas y estas circunstancias, porque en aquellos tiempos los gobiernos del hombre eran... Yo no me puedo quedar en eso, porque me voy a quedar nada más con el acontecimiento histórico, con la letra. Yo tengo que ver qué es lo que espiritualmente hay para mí, la enseñanza que espiritualmente hay para mí. Y así, hermano, es que uno tiene que coger toda la escritura y leerla. Pero tenemos que leerla ¿bajo qué? Bajo el Espíritu, para transportar eso ¿a dónde? A mi espíritu. Si yo nada más dejo el mensaje histórico en mi alma, eso no va a suceder absolutamente nada en tu vida. Te va a ser un hombre muy sabio, te va a ser un hombre muy conocedor de todo el desarrollo histórico de la Escritura, pero no te va a dejar un mensaje espiritual a tu vida. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos esto. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, mi amado hermano y amigo, siempre que tú vayas a coger la Escritura, tú tienes que orarle al Eterno y decirle: Abacados, Abacados, envía de tu ruat a mi espíritu y extrae a mi espíritu lo que tú quieres enseñarme en tu espíritu. Y entonces usted va a aprender mucho más que letra. Usted va a aprender lo que nosotros conocemos como revelación, pero nuestros hermanos yauditas lo conocen con otras palabras. Y luego vamos a hablar de eso. Entonces,
Para nosotros entender qué es pecado, no nos metamos todavía con el origen del pecado, porque esa es otra enseñanza y está en la Escritura. La Escritura nos muestra el origen del pecado aquí en la tierra, pero acuérdese, el origen del pecado llegó aquí a la tierra, se originó a través de un conductor que se llamaba Diablo, Satán, como usted lo quiera llamar. Él fue el que introdujo el pecado aquí en la tierra. Pero ¿quién le introdujo el pecado a Satán? Eso fue antes de la fundación de este planeta. En el ámbito espiritual, allá en la eternidad de Dios, allá sucedió algo. Pastor, ¿y cómo podemos nosotros conocer eso? En la Escritura, mi hermano. Ay, pero yo creí que el Génesis era nada más Génesis. No. Génesis es nuestro comienzo. Génesis es nuestro comienzo. La palabra enseña en Génesis, en Bereshit, enseña cómo comenzó la tierra, cómo comenzamos nosotros los seres humanos, cómo empezó la humanidad, porque todo lo que se está desarrollando acá es un plan dentro de la eternidad de Dios. Dentro de la eternidad de Dios. Y nosotros somos parte de ese plan. Para nosotros es presente, pero para el Eterno ya es historia. Por eso es que al Eterno no le cogió de sorpresa el pecado del hombre. Porque el Eterno ya sabía todo. Al Eterno no le coge de sorpresa ninguno de nuestros pecados. El Eterno sabe todo lo que prometemos e incumplimos. Él ya lo sabe. Nosotros somos los que nos sorprendemos a veces. Ay, yo le había prometido esto al Señor. Y nosotros. ¿Tenemos que arrepentirnos? Claro. Sí, tenemos que arrepentirnos. Porque quien le prometa al Señor algo y no le cumple, eso es pecado. Lo dice la Escritura. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a ver qué es pecado, vayamos a 1 de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a desarrollar el tema del pecado basado en este contexto. Lógicamente con otros muchos escritos. Aleluya. Con otras muchas escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice de la siguiente manera, estoy leyendo en Reina Valera. Pero léalo donde usted lo lea, le va a decir lo mismo, con otras palabras. Yo puedo decir, pasó un hombre por aquí rapidísimo. Otro viene y dice, no, rapidísimo no, pasó fue corriendo. Y otro dice, no pasó ni rapidísimo corriendo, pasó fue veloz. Pero usted entiende que el hombre no pasó caminando como una tortuga. Usted sabe que el hombre pasó más allá que caminando. A veces nos metemos en unas contradicciones de que el hebreo, de que el griego, de que el español, que el alemán, que el italiano, que cuando el Ruach es uno, las palabras que os he hablado son espíritu. El espíritu tiene un solo idioma y en el espíritu hay un solo significado. Te lo puedo decir en tu idioma español. Si hablara griego, te lo dijera en griego. Si hablara en hebreo, te lo dijera en hebreo. Pero solamente el espíritu te puede transmitir lo que sale de mi espíritu o de mi mente para ti. Tengamos esto presente. Si tú quieres saber el verdadero significado de las diferentes lenguas, Abba, derrama de tu espíritu, tradúceme. Y el Abba te va a traducir.
Entonces, leamos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel, aquí no quedó en excepción nadie, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahora, entendemos como hombres y mujeres que hemos regresado a nuestras raíces hebreas de nuestra fe, entendemos que ley es Torah. Ley es Torah. La palabra Torah nos las tradujeron en español como ley, pero siempre que usted encuentra ley, significa Torah o está escrito como HaTorah. La una se refiere a los 5 primeros libros de nuestra Biblia, lo que como cristianos conocimos como Pentateuco. Nosotros sabemos que quiere decir Torah y tiene su razón para la cual se llama Pentateuco, o le decimos Pentateuco, pero no nos vamos a meter ahorita allí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley, eso es pecado. ¿Qué es pecado? Infringir la ley, irse en contra de la ley. Nosotros creemos que la ley, la Torah, los mandamientos fueron escritos o fueron dados en el monte Sinaí. Abra su corazón a lo que le voy a decir. La ley le fue entregada al hombre, escuche, la ley le fue entregada al hombre en el monte Sinaí. Pero no fue escrita en el monte Sinaí. La ley fue establecida desde antes de la fundación del mundo. La ley no fue improvisada en el monte Sinaí. La ley ya existía. Y por eso fue que Hasatán se convirtió en el primer pecador o pecado, porque él fue el primero que infringió esa ley. Solo que él no se quería quedar con el daño solo, porque ese no era su propósito, eso no era su plan. Él quería transmitírselo ahora a la humanidad. Entonces, tengamos este concepto bien claro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Claro, él sabe, él conoce las consecuencias de lo que es infringir la ley. Miren lo que quedó: un ángel acabado en hermosura y perfección. Como lo dice el Eterno, perfecto eras en todos tus caminos. Fiesta, tamboriles y flautas fueron creados el día de tu creación. Era algo bello, era algo hermoso, cubierto de la gloria del Eterno. Luzbel. Y miren lo que ha quedado. Entonces, él conoce las consecuencias de lo que es infringir la ley. Cuando el Eterno crea, ordena este planeta llamado Tierra como tu casa y mi casa, para que nosotros vivamos aquí en la tierra como en nuestra casa. Y que Dios crea todo perfecto, los árboles, los animales, todo el mar, todo lo que hay. Dice la Escritura que vio el Abba que todo era bueno. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Él tiene envidia, una envidia grandísima. Y va a continuar con su plan
de transmitir lo que él está experimentando a consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado. Entonces, él sabe que infringir la ley causa todo lo que causa. Por eso encontramos que cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, él va a buscar la manera de que el hombre infrinja también la ley. Y había ley, es la pregunta, ¿había ley en el Génesis? Claro. Por eso les dije, la ley se escribió en el monte Sinaí, pero la ley no fue ordenada, es decir, no fue establecida en el monte Sinaí. Desde antes de la fundación del mundo ya había instrucciones, mandamientos, que es lo que quiere decir Torah. Instrucciones, mandamientos, ya eso existía. Uno se les había dado a Satán y a todas sus huestes. Los cielos, escúcheme esto, los cielos y todo lo que en ella hay y todas las criaturas que en ella hay se mueven bajo instrucciones. Allá arriba cada quien no anda haciendo lo que le da la gana. Allá arriba hay Torah. Allá arriba hay instrucciones. Y Satán no quiso acatarlas. Infringió la ley y se convirtió de Luzbel a un ángel caído. Y él sufrió las consecuencias. Y miren lo que quedó. Luego, eso mismo es lo que él ahora quiere hacer con la raza humana. Entonces, trasládese al panorama, trasládese a la situación y vaya al libro de Génesis. Capítulo 2. Y vamos al versículo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver aquí, vamos a encontrar aquí el primer mandamiento, la primera instrucción. El primer no de un mandamiento. Acuérdense que los mandamientos están formados por sí harás y no harás. Hay cosas que el Eterno no quiere que hagamos. ¿Por qué? ¿Por capricho? No. Porque Él nos ama. Y Él sabe de las consecuencias cuando nosotros infringimos esas ordenanzas. Hay otras cosas que el Eterno quiere que nosotros sí hagamos. Y es entonces cuando encontramos mandamientos en los cuales el Eterno nos manda a hacer cosas. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe la bendición que hay cuando nosotros obedecemos. Luego, tanto los no harás como los sí harás, todos son dados por amor, con amor, para bendecirnos. Pero Satán nos hace creer lo contrario. Y una de las cosas que metió era que la Torah era una carga pesada. Cuando toda la Torah lo único que quería era proteger al hombre. O lo voy a decir de otra manera. La Torah lo único que quiere es frenar esa carrera en picada, esa carrera desenfrenada en que el pecado lleva a la humanidad. Por eso el Señor entregó la Torah, para ponernos freno como pecadores. La Torah nos iba a frenar hasta que apareciera ¿quién? Yeshua, que era la Torah viviente. Él era la
la Torá que nos venía a devolvernos la vida que nos había sido robada en el antiguo pacto, en el libro de Génesis. Entonces, miremos el versículo 15 de Génesis capítulo 2. Dice la escritura: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le entregó esa responsabilidad al hombre. Mira, yo hice esta creación, a esto le puse por nombre el huerto de Edén. Guárdamelo tú, cuídamelo tú. Mira la responsabilidad tan grande que tenía. Entonces, dice: y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Todos los árboles los puedes comer. Mire cómo le está dando el mandamiento. Porque que esta misma trampita de cambiar las cosas, de transversar las cosas, esa sigue siendo la misma estrategia de Hasatán con la Torá, con el hombre. La Torá fue entregada de una manera. Escuche, la Torá es espiritual, primeramente espiritual. La Torá es espíritu, aleluya. La Torá es espíritu, entregada de una manera natural, o sea, a través de letras. Pero la Torá es espiritual, lo dice la Escritura, lo vamos a ver más adelante, y fue entregada una Torá espiritual para que trabajara en el espíritu del hombre. Cuando la Torá nada más trabaja aquí en mi mente, desaparece, rapidito desaparece. Pero cuando la Torá trabaja en mi espíritu, como ella es espiritual, tiene que venir a mi espíritu. Y cuando la Torá hace eso, produce en mi vida. Y es cuando la Torá se convierte en mí como miel a mi paladar. Pero la Torá en mi alma se convierte en una pesada carga. La Torá en mi alma me pone bajo, me pisa, que es cuando nosotros encontramos términos bajo, mas vosotros no estás pisados por la Torá, o sea, no estás bajo la Torá. Nos lo tradujeron: mas vosotros no estás bajo la ley. Porque nosotros recibimos simplemente una letra que no produce vida, que está supuesta a producirla. Entonces, a nadie le gusta que lo manden. Pero nosotros no estamos supuestos a vivir en esa condición. Nosotros estamos supuestos a que la Torá, que es espiritual, venga a mi espíritu y produzca en mi vida. Y cuando la Torá produce en mi vida, la Torá produce gozo, la Torá me trae shalom, la Torá me trae manifestaciones de Dios de una manera activa, en una manera permanente. Y yo disfruto la Torá. Y sigue diciendo el mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces mire, hay un sí puedes hacer y hay también un no puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? Comer de todos los árboles. ¿Qué no puedo hacer? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese se lo reservó el Eterno para él exclusivamente. ¿Por qué? Porque el Eterno sabía lo que venía. Oiga, hermano, usted tiene que entender esto. El Eterno sabía lo que venía. ¿Qué sabía el Eterno que venía? Que el hombre iba a pecar. Y el hombre no estaba capacitado en esa condición caída de comer, o sea, sustentarse, o sea, vivir con el árbol de la vida. Si el hombre peca,
y en esa condición de pecador come, que hay que analizar bien qué es comer. Hay un episodio donde se acercan los discípulos a Yeshua y le dice: Señor, ¿no vas a comer? Y escuche la respuesta: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ahora usted entiende lo que es Yeshua, comer para Yeshua, lo que es un comer para Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre peca en el huerto del Edén y en esa condición pecaminosa, el hombre come del árbol de la vida, el árbol de la vida va a producir aquello para lo cual fue creado. Entonces el árbol de la vida va a producir vida eterna. ¿Pero dónde? En un hombre caído. Es decir, que el hombre iba a quedar eternamente caído. No había chance para una redención. Y por eso el Señor, el Eterno, que sabía lo que venía, le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que es el árbol de la vida. Porque el día que comas vas a morir, y en otras palabras te vas a quedar siempre así. Entonces yo me reservo el árbol de la vida para mí. ¿Y qué hacemos? Después que te redima, tú vas a comer, porque tú vas a pecar, tú vas a comer. Y ese árbol, ¿dónde lo encontramos? En el libro de Apocalipsis. Ahí estaba ese árbol. Cuando usted mira a Yeshua sentado en su trono de gloria, y dice que debajo de su trono, del pie, salía un río que llevaba las aguas de la vida, de las aguas de la eternidad. Y dice que a los dos lados estaban el árbol de la vida. Oiga esto, hermano, el árbol de la vida. Y dice que las naciones acudían a esos árboles y tomaban de las hojas para ser curados. ¿Cómo se alimentaba ese árbol de la vida? Con el agua que salía del trono del Eterno, de Yeshua. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa agua que salía del trono llevaba la vida. La cogían las raíces de los árboles y esas hojas se alimentaban con la vida del Eterno. Y el hombre iba, comía de allí. Ahora sí podía hacerlo, porque ya estaba Yeshua allí. Pero allá en el huerto del Edén, el hombre le fue prohibido. Le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, amados hermanos, encontramos en Primera de Juan, capítulo 3. Vayamos nuevamente para allá. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Todo aquel, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, infracción de la Torah. Infracción de la Torah. Eso es pecado. Torah es mandamiento. Torah es instrucción. Luego, en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, encontramos las primeras instrucciones. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, a Satán, que sabe las consecuencias de lo que es infringir la ley, ahora quiere que el hombre infrinja la ley. Entonces, ¿qué va a hacer Satán? Va a coger ese primer mandamiento, va a coger esa primera instrucción que el Eterno le dio al hombre y va a hacer todo lo posible para que el hombre la infrinja. Y eso fue gravísimo. Eso fue catastrófico. Nosotros todavía a veces no entendemos todo lo que sucedió, las consecuencias de ese acto.
El hombre lo coge muy superficialmente. Sí, el Señor borra nuestros pecados. Ah, sí, como cualquier cosa. Préstame un lápiz y ya borré. Todo lo que estamos nosotros viviendo es consecuencia de eso. El problema no es solamente que nosotros estamos viviendo esas consecuencias. El problema es que nosotros seguimos infringiendo la ley. Y el Eterno, por un lado, queriendo redimirnos, el Eterno, por un lado, haciendo su promesa, cumpliendo su promesa, volviéndonos a llevar al estado original antes del pecado, y nosotros persistiendo en infringir la ley. Por eso es que mi pensamiento, yo digo que ¿Dios le dio al hombre el libre albedrío? Sí, yo creo en el libre albedrío. Pero lo que no creo es que el libre albedrío cambie los propósitos eternos de Dios. Lo explico de esta manera. El Señor, antes de que tú vinieras a la tierra, escucha esto, antes de que tú vinieras a la tierra, ya tú venías con un propósito. ¿Cómo dice usted eso, pastor? Mire lo que el Señor le dijo a Jeremías. Antes de que nacieras, en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Antes de que yo naciera. Ah, pero eso nada más fue con Jeremías. No, lo que Dios hace con uno lo hace con todos. Si Dios ama a un hombre, es porque Dios nos ama a todos. Si Dios puede castigar a un hombre por infringir la ley, eso quiere decir que Dios puede castigar a cualquiera que infrinja la ley. Porque Dios no hace excepción de personas. Así como el Padre le entrega salvación, es decir, lo saca de ese estado pecaminoso a un hombre cuando obedece, así Dios a todo el que obedezca, Dios le entrega salvación. Entonces le dice a Jeremías, antes de que nacieras, yo te conocí en el vientre de tu madre y desde allí te establecí como profeta a las naciones. Es decir, Jeremías ya venía para ser profeta de las naciones. Pero sin embargo Jeremías nació, se crió en los brazos de su mami. Su mami lo consintió, lo apapachó. Jeremías hizo su travesura, pero allí estaba su papá, su mamá enseñándole Torah. Hijo, esto no se hace por esto y esto. Y Jeremías creció como todo joven, infringiendo y cumpliendo la Torah. Si la infringía, ya sabía los sacrificios que tenía que hacer para adquirir perdón. Pero llegado el momento, llegado el día de lo que Dios tenía establecido para él, el Señor vino y le habló a Jeremías. ¿Y cuando le habló? Cuando Jeremías iba a hacer su primer sacrificio sacerdotal. Y fue cuando el Señor le abrió los ojos y él pudo ver más allá de lo que estaba viendo todo el mundo. Por eso yo insisto y persisto, el espíritu del hombre sí existe. Y el espíritu del hombre es más que un viento. El espíritu del hombre es la imagen creadora del Dios invisible en nosotros. El espíritu del hombre es una criatura espiritual que vive dentro de nosotros y que Tesalonicenses la describe muy claramente cuando dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No dice viento, alma y cuerpo, dice espíritu. Y solo así yo puedo entender las palabras de Yeshua cuando coja a sus discípulos. Todo lo que Yeshua le había hablado a sus discípulos. Y les dice: las palabras que yo les he hablado, o sea, todo lo que yo les he enseñado, son espíritu y son vida. Oiga, son espíritu y son vida.
Y por eso yo entiendo, como lo vamos a ver más adelante, cuando Romanos dice la ley, o sea, la Torá es espiritual. Que la ley es letra. No, la ley se entiende como letra. Se escribe como letra. Y el que nada más puede ver de la ley, la letra, eso es todo lo que va a recibir, puro conocimiento. Pero yo tengo que ver lo que del Espíritu de Dios está dentro de las palabras. Hay un ejemplo en la palabra muy claro, no me acuerdo bien si es Elías o Eliseo. Estaba con un siervo y venían a prender al profeta y a atacar a la nación de Israel. Y se levanta el profeta por la noche y le dice al siervo que vaya a chequear por la ventana qué es lo que está pasando afuera. Y cuando el siervo se asoma por la ventana, ve ese ejército enemigo que está rodeando la casa y tienen rodeada a Israel. Y él viene corriendo del siervo y le dice: Señor, mira, nos van a atacar. Y él viene y se asoma, miró lo que miró su siervo, pero sus ojos espirituales se abrieron y él miró más allá de la dimensión física y humana. ¿Y qué fue lo que vio? Una multitud de ángeles a caballos para defender al siervo y a defender a Israel. Entonces viene, creo que fue Eliseo, ese hombre le dice al siervo, le dice: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con nosotros. Pero como el siervo no veía sino el plano físico, el siervo empezó a contar: 1 más 1 son 2. No, espérate, mi matemática, 1 más 1 son 2. ¿Cómo dices tú que más son los que están a favor de nosotros si aquí nada más vemos 2? Tú no sabes contar, tú no ves la multitud que hay. ¿Y qué hace Eliseo? Le dice al Señor: Señor, por favor, ábrele los ojos a mi siervo. ¿Cuáles ojos se le abrieron? ¿Con cuáles ojos él contó? Con los ojos físicos. ¿Pero cuáles ojos se le abrieron? Los ojos espirituales. Es que si tú no tienes espíritu, tú no tienes ojos espirituales y tú no puedes ver más allá de lo que la letra te dice. Y el Señor le abre los ojos al siervo y es cuando ve y exclama. Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas cuando la Torah llega. Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas cuando la Torah llega. La Torah tiene que producir en mi espíritu, tiene que producir vida. Si la Torah no produce vida en mi espíritu, amado hermano, te lo digo con todo el amor, pero la exhortación, te estás convirtiendo en un hombre o en una mujer llena de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, pero humana. Hay que discernir lo espiritual con lo espiritual, con tu espíritu. Y nuestros hermanos yauditas, nuestros hermanos de Judá, ellos recibieron la oportunidad dos veces de recibir el Espíritu de Dios. Una en el Sinaí, lo que fue la fiesta de Shavuot. ¿Usted cree que Dios habla con cualquiera? Dios no habla con cualquiera. Y Dios no solamente habla aquí al oído, Dios habla al Espíritu. ¿Y qué hizo en el día de Shavuot el Señor? Mire, primero que todo, cogió a Moisés y le dijo: dile al pueblo que se purifique. 3 días. Dile al pueblo que se purifique por 3 días. Le dice: dile al pueblo que lave sus ropas. Y aún ni mujer toque. Es decir, que en ese momento nada carnal, nada físico, nada humano tenía que ser más importante que la invitación que mi Abba me estaba haciendo.
Y el pueblo vino y se preparó. Lavaron sus ropas, se purificaron en su mente, en su alma. ¿Sí? Pues ¿sabe qué? Ellos jamás habían oído la voz de Dios. Y cuando usted escribe, cuando usted mira la descripción que hace la Torá de todo lo que sucedió en ese día, hermano, nosotros nos quedamos todavía cortos. Se oscureció todo. Empezaron truenos, relámpagos, vientos huracanados. Y de pronto se empieza a oír un sonido de chofar. Que dice la Escritura que iba de aumento en aumento, de aumento en aumento, de aumento en aumento. Y todos estos hombres que lo único que habían visto en Egipto eran ídolos e ídolos e ídolos que ni oyen, ni ven, ni caminan teniendo pie, ellos estaban asustados. Cuando de pronto se oye la voz del Elohim y empieza a hablarles. ¿Y qué hablaba el Eterno? Instrucciones. Torah. Lo primero que hace el Eterno es identificarse. Yo soy Yahweh, el Dios de vuestros padres. Y como que alguno había que tenía mala memoria, se los recordó. El Dios de Abraham. Dios con Abraham hablaba por escrito. No, hablaba audiblemente. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Elohim de Jacob. Y le recuerda, después le cambié el nombre, el Elohim de Israel. Y ustedes son Israel. Y empieza a darle las instrucciones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Usted sabe lo que fue ese mandamiento para ellos? Ellos habían vivido 400 años en Egipto, de los cuales 200 y tantos fueron de pura esclavitud. Egipto estaba contaminada de los ídolos de todas las naciones, porque Faraón cuanta ciudad conquistaba y se los traía como esclavos. No solamente eran los hebreos los que estaban esclavos en Egipto. Habían esclavos de todas las naciones. Porque Faraón iba, hacía guerra, conquistaba y se traía a la gente para que le trabajara a él. Y como para darles un dulcecito, le decía, ustedes pueden adorar todos sus ídolos. Lo que ustedes creen, ustedes pueden adorar. Entonces imagínense toda la idolatría que había en Egipto. Unos creían en una cosa, otros creían en otra, otros creían en otra, otros creían en otra. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿dónde estás? Preguntaban. Y no aparecía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 400 años. Entonces, ¿en qué terminaron nuestros hermanos? Adorando ídolos. Se volvieron también idólatras. Supersticiosos. Hasta que se levantó un hombre y una mujer allí en Egipto y dijo, no, Dios no nos ha abandonado. Los que hemos abandonado al Elohim somos nosotros. Elevemos un clamor. Y se empezó a regar la noticia, va a haber un clamor. Va a haber un día de clamor, va a haber un día de clamor. Y se empezó a regar. Y cuando un día de clamor, ¿a quién? A Yahweh. ¿Para qué vamos a clamar si tenemos aquí 400 años y no nos escucha? Nos hizo una promesa que nos iba a dar una tierra y mira. No, hermanos, clamemos, clamemos. Y convocaron un día. Y dice la Escritura que todos, unos con fe, otros allí por cumplir, pero acudieron. Y se levantó un día de clamor. Y le dijo el Señor a Moisés, le dijo, el clamor de mis hijos ha llegado a mi presencia. Y los sacó de Egipto.
Los sacó de Egipto, pero eran idólatras. Y entonces, cuando el Elohim, en medio de truenos, en medio de esos tormentas, en medio de esos vientos y todo, empieza a decirle: yo soy Yahweh, el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Israel. Fuera de mí no hay otro Dios. Y se contaron todos cómo andaban pidiéndole a los ídolos. ¿Sabe lo que eso produjo en los corazones de esos hombres y de esas mujeres? Lo que debe producir la Torá en esos corazones produjo lo que debe producir la Torá cuando nosotros empezamos a conocerla. Y tan fuerte fue el redarguir, tan fuerte fue el confrontamiento, que no pudieron más. Y le dijeron a Moisés: no, Moisés, no hables más Dios con nosotros. Que Dios te diga a ti las cosas que te tiene que decir y después tú no las transmites. Oh, no quieres que yo te hable. ¿Por qué? Ok, lo voy a hacer. Voy a hablar nada más con Moisés. Pero de todas maneras te voy a entregar las instrucciones, la Torá. Y ahí empezaron las instrucciones a llegar. Ahora, mire esto. Moisés sí soportó la voz de Yahweh. Moisés sí soportó el confrontamiento. En ese confrontamiento, Moisés se arrepintió de todos sus pecados. Clamó y recibió el perdón de Dios. Allí en el monte Sinai. Eso no sucedió de la noche a la mañana, como sucede. ¿Usted sabe cómo nos venden salvación a nosotros en las iglesias? ¿Quién quiere ser salvo? Levante la mano, quien quiera ser. Pase aquí al frente, repita conmigo: el Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. El nombre de Jesús, amén. Ya eres salvo. Oh, qué facilito, ¿no? Ahora ya, amigo, es una salvación eterna, la salvación no se pierde. Pues seguir pecando, no importa, ahí está Jesús para perdonar. Esa es la salvación que nos venden. ¿Y por cuánto tiempo nosotros no las creíamos? Hoy nos creíamos que ya lo habíamos hecho. Ah, no, ya lo tengo de aquí, pues que me venga la muerte cualquier día. Y medio de la muerte se asombraba, no daba un temor. Parece que todo parece indicar que usted tiene cáncer. Sin embargo, ¡ay, no! Vamos a hacer unos exámenes, a ver. Y entonces, ay, hermano, me hice unos exámenes, oren por mí. Al salvo, ¿no? Supuestamente al salvo. Hay una pregunta. Si nosotros queremos ser salvos, ¿para qué queremos ser salvos? ¿Para no ir al infierno? Sino para ir al cielo, supuestamente, ¿no? ¿Y qué me importa a mí si el Señor me dice: no te vas al cielo a los 80 años, sino que te vas ahorita? De todas maneras te está adelantando la bendición. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Sabe por qué? Porque nadie, aunque le vendieron salvación ahí, nadie se la creyó. Y por eso es que la muerte produce tanto temor. Pero en cambio, un hombre de Torá que le digan: tus días llegaron. Amén. Voy a dejar esto físico. Me voy a conocer la verdadera gloria. Mi verdadera vida. Desde a donde yo vine. Los que se quedan en la tierra, eso sí, aquí no queda el lío. Ay, se fue mamá, ay, se fue papá, ay, mío. Yo el otro día hablaba con un varón, que él siempre me está haciendo preguntas. Y él me decía: pastor, mire, yo en mi vida yo creo que yo cualquier cosa la puedo soportar. Pero lo que yo no puedo soportar son dos cosas nada más. Dos cosas que yo le digo al Señor que nunca me pase por ellas. Nada más me dijo así, yo le dije: nunca. Me dijo: sí. Yo le dije: ¿y cuáles son esas dos cosas? Me dice: yo no quiero ver morir a mis viejos, a mis padres, o ver morir a uno de mis hijos. Le dije: wow.
¿Tú te das cuenta de lo egoísta que tú has sido? Mira, tus padres trabajaron, se casaron, te trajeron al mundo, lucharon para alimentarte, para vestirte, te aguantaron tus malas crianzas, tus groserías, te aguantaron todo, te vieron casar, a lo mejor te casaste con quien ellos no querían, pero se lo aguantaron. Ahora han criado tus nietos, tú te vienes a trabajar, ¿quién se queda con tus hijos? Mis padres, ellos te criaron hijos, están criando nietos, ya tus viejos están viejitos y tú prefieres que seas tú el que se quede vivo y que tus viejos que ya cumplieron sufran el dolor de ver perder a un hijo porque tú no eres capaz de enterrarlos a ellos. Es decir, con todo lo que ellos han sufrido, tú todavía quieres pasarlo por el sufrimiento de que ellos vean morir a su hijo porque tú no eres capaz de enterrarlos a ellos. Y se me quedó mirando. No, perdón, yo me voy. Y se fue. ¿Por qué? Porque el Señor lo confrontó con su egoísmo. ¿Qué más cuando hemos tenido padres que han luchado, que estamos donde estamos por el esfuerzo de ellos? Y que a veces ya nosotros no tenemos más nada que darle. Lo único que le damos son dolores de cabeza y sufrimiento. Qué bueno sería que el Señor dijera, llegó el momento y nosotros con amor vamos agradecidos y los depositamos porque ya cumplieron su labor. Oiga, yo siempre he dicho, hay dos cosas para las que el ser humano nunca se prepara. Para la muerte y para la traición. Oh, esas dos son cosas que el ser humano nunca se prepara. Pero cuando llegan, si Yahweh está contigo, tú tienes que afrontarla. Y de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Yahweh le entrega estos mandamientos. Y ahora aparece Hasatán para hacer que el hombre transgiera la Torah. Y miremos el capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta. La palabra astuta, astucia, denota en sí mismo que alguien está buscando de una manera escondida algo que quiere, pero que no se dé cuenta que el otro sabe lo que ella quiere. Es decir, si yo quiero que usted me regale un vasito de agua ahí, yo simplemente le digo, ¿me puedes regalar un vasito con agua? Ah, porque sabe que no me lo vas a negar. Pero si yo sé que tú tienes algo allí, que yo sé que si te lo pido me vas a decir que no, entonces yo tengo que ver cómo uso la astucia para envolverte de alguna manera y conseguir eso que yo quiero conseguir. Por eso la Biblia usa, por eso la Escritura usa la palabra astucia, porque sabe que Eva, a quien él, Hasatán, va a atacar, va a estar pendiente. Tiene que engañarla. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que le dijo Dios a la mujer. No comáis de todo árbol del huerto. A lo contrario, le dijo todo lo contrario. De todo árbol del huerto puedes comer. Pero Hasatán vino y se lo cambió. Es lo mismo, hermano, que anda haciendo ahora. Nos coge la Escritura y nos la tuerce. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, ella respondió ante esa mentirita allí que le metió con astucia. La mujer estuvo apercibida y lo corrigió, le dijo, no, del árbol, de todos los árboles podemos comer, le dijo,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerás de él. Pero aquí metió la mujer sus piecitos de caminar. Dijo, ni le tocaréis. El Señor no le había prohibido que lo tocara. La mujer, el hombre podía tocarlo, lo que no podía era comerlo. Ahora, quien toca algo está más cerca para comerlo. Quien toca algo, usted no ve la táctica de algunos vendedores. Mire, señor, estamos vendiendo esta tela tiene no sé qué, no cuánto, tóquela para que vea. Bien, mire qué suavecita es. Entonces cuando la toca, póngasela en la cara, entonces la pone en la cara, ay, le duerme, ay, sí, mira, a precio económico, que ya le dio que usted fuera sensitivo a algunos de los beneficios de la supuesta tela. Pero le dijo ella, sin embargo, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí le metió con astucia una verdad entre una mentira. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios, sabe Elohim, que el día que comáis de él, mire, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es la primera vez que aparece esta palabra en la Escritura. Mal. La mujer enseguida pensó y dijo, ¿y qué es mal? Tenía al pecado enfrente, a la serpiente, pero ella todavía no sabía qué era el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Usted sabe que la Escritura nos habla de dos sabidurías que están en las dos simientes. La sabiduría de Dios, que dice la Escritura que es pura y es benigna y es espiritual. Y la otra sabiduría que es, dice la Escritura, animal y diabólica. Oiga, hay una sabiduría animal y diabólica. Para alcanzar esa sabiduría animal y diabólica, lo primero que tienes que hacer es experimentar el mal. Que hasta ese entonces la mujer no conocía el mal ni había experimentado el mal. Y eso fue lo que fue codiciable a ella. Ahora, yo me pregunto, y en todo este momento, ¿dónde está su esposa? Si usted lee el relato de Génesis 1 y 2, usted ve que todo lo que Dios está hablando, todo lo que Elohim está hablando directamente con el hombre. La mujer ni siquiera había sido creada. Después es que el Eterno coge de una costilla y saca a la mujer. Al hombre lo saca del barro, de la tierra. A la mujer la saca de la costilla. Eso nos tiene que decir a nosotros algo. Y hay mucho que aprender en eso, de lo cual no vamos a ahondar ahora. Pero escucha esta forma. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Usted ve cómo ese relato nos fue dado en una forma tan sencilla, tan rápida. Si usted nada más mira ese relato por ese texto, usted piensa que la cosa fue así. Ella vio, comió, está bueno, está dulce, prueba mi amor, ¿verdad? Sí, está dulce. Fue tan rápido. Pero no, hermano, eso no fue así tan rápido. Eso iba
a partir la historia de la humanidad. Eso iba a traer consecuencias catastróficas. Consecuencias catastróficas no llegan a la humanidad por un acto tan sencillo y tan superficial. Lo que allí pasó está escrito nada más en la letra. Después vendría el Espíritu de Dios a revelar todo lo que allí había pasado. Y está en la Escritura. En Timoteo encontramos un pasaje precioso que a lo mejor usted lo ha leído cantidades de veces y nunca se ha dado cuenta. Cuando la Escritura nos dice, porque la mujer fue engañada, pero el hombre no. Dice, porque el hombre no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Porque el hombre no fue engañado, sino que la mujer. Pero el hombre no fue. Y cuando esa palabra resuena en su espíritu, entonces usted pregunta, ¿y si el hombre no fue engañado, entonces por qué pecó? La mujer sí. Sabemos por qué pecó. Porque ella fue engañada. Pero si el hombre no fue engañado, entonces ¿por qué pecó el hombre? Eso lo vamos a analizar también más adelante. Entonces, hermanos, nosotros encontramos aquí la manera en que ese primer mandamiento es arrancado del hombre, del ser humano. Ya demos por hecho, ya pecó el hombre y la mujer, ya los dos pecaron, por una u otra razón, pero ya los dos están bajo pecado. Escuchen, bajo pecado. Vuelvo y lo repito, bajo pecado. Entonces ya los dos se van a mover ahora en ese plano. ¿Qué sucede cuando el pecado entra? La Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, al Ruach HaKadosh. Después la Biblia nos da otra advertencia un poco más seria. Dice, no apaguéis al Ruach HaKadosh. Mire, cuando nosotros pecamos y empezamos a pecar y a pecar, ¿qué sucede? El Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, empieza a contristarse. Y si yo insisto, ahora, el Ruach HaKadosh empieza a contristarse, pero al mismo tiempo me redarguye. ¿Y qué usa para redarguirme? La Torah. Porque si no hay ley, si no hay mandamiento, si no hay pecado, a mí me pueden decir, si nadie me puede acusar de que matar es pecado, o no vayamos hasta allá, de que mentir es pecado, si nadie me puede acusar de eso porque no hay una ley que diga que mentir es pecado, entonces a mí el Ruach me puede decir, no mientas, y yo, ¿por qué? ¿Por qué no voy a mentir si me tengo que defender? ¿No es lo que me están acusando? Pero tú estabas allí. Ay, pero yo no voy a decir que yo estaba, yo voy a decir que no estaba. Tú no ves lo que me puede pasar si yo digo que sí estaba, si lo reconozco. Yo voy a decir que yo no estaba. Pero el Ruach, ¿qué hace el Ruach? El Ruach me redarguye. Pero me redarguye ¿con qué? Con la Torah, porque hay un mandamiento que dice no mentirás. De manera que si la Torah es abolida, entonces ¿con qué me va a redarguir el Ruach ahora? ¿Sabe por qué ahora Satán nos quiere volver a meter la mentira de que la Torah fue abolida para hacer la misma trampita que hizo en el huerto del Edén con la mujer? No vas a morir, sino que sabe Dios que serás como Él. Tú no necesitas la Torah. La Escritura dice que el que está en el Mesías está completo en Él. Pero el Mesías, yo le pregunté, Yeshua, ¿tú viniste a abolir la ley? Él me dijo, no, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla.
Entonces, ¿cómo me dices tú que ahora porque estoy en Yeshua yo no tengo que cumplir la ley? Resulta que el que da la ley, él la sigue cumpliendo y la sigue enseñando. Y ahora yo no la voy a cumplir. Pero esas son las mentiras de Satán con la humanidad. Con la humanidad. Para tener la condición que la tiene. Entonces, hermano, viene el hombre, cae en esa condición, ya no tiene Torah, el Ruach se aleja, el Ruach se contrita, el Ruach se apaga y ahora el hombre queda únicamente moviéndose en su mente, en su alma. ¿Qué es movernos en nuestra alma? Yo le digo algo a usted, pero usted dice, bueno, yo no lo veo así, yo lo que pienso es tal cosa. Y dice el otro, no, yo no pienso así, fíjate, yo creo que tal y tal cosa. Y dice el otro, ustedes no me van a perdonar, yo no pienso ni creo eso. Lo que a mí me parece es que lo que eso quiere decir, ¿te das cuenta? Puro pensamiento del alma. Hermano, ¿qué es lo que se mueve en el alma? Las emociones, la voluntad. En el alma se toman decisiones. En el alma está el asiento de nuestras emociones. Las buenas, porque el gozo, la alegría, la algarabía, esto es una emoción positiva. Pero también hay otra emoción, que es la rabia, la soberbia, el odio. Todo eso son emociones. Y el área de trabajo de todas esas emociones es en nuestra alma, no en nuestro espíritu. Por eso el hombre o la mujer que se mueve en esas emociones, en esos sentimientos, de que hoy está arriba, mañana está abajo, ahora está alegre y de pronto tiene rabia y todo, esos son personas almáticas. Almáticas, 100%. Hoy se conocen de otra manera, hoy dicen, es que son bipolares. Pero eso es pura alma, hermano. Pura alma. Por eso la Torah, si nosotros la llevamos al alma, lo primero que dice la Torah, no, yo no me muevo en ese campo. Llévala a tu espíritu, porque la Torah es espiritual. Vamos a dejar hasta aquí. Hay mucho más que aprender. Pero si no aprendemos el origen del pecado, nunca vamos a entender el desarrollo del pecado, cómo se manifiesta en mi vida. Mire, hermano, cuando usted tiene una reunión en su casa y de pronto se forma tremenda algarabía, hay como 30 personas, 40 personas en su casa, y de pronto se forma tremenda algarabía, y usted ve por acá uno peleando, y ve al promotor de la algarabía, lo primero que usted va a preguntar, ¿y él quién es? ¿Quién lo invitó? Porque usted no lo conoce, ¿cierto? O nada más sería yo. Porque si yo sé que yo invite a fulano, y fulano me está formando un alboroto, y enseguida voy a decir, fulano, cálmate, yo no te invité a ti para eso. No, cálmate, respétame en mi casa y tal. Pero yo antes de llamarle la atención a algo que no conozco, yo lo primero que voy a preguntar, oye, ¿ese tipo quién es? ¿Y quién lo invitó? Y después me le acerco. Digo, caballero, o llamo al que lo invitó, no, le digo, oye, ven acá. Eso es una actitud normal. Eso es una actitud normal. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque si usted no sabe de dónde viene el pecado, ni usted sabe quién lo introdujo, ni usted sabe cómo se introdujo, entonces usted cómo va a pelear con él, cómo usted va a luchar con él. Y sabe qué es lo más triste, hermano, que con todos los años de cristianos, a nosotros nunca nos dijeron la verdadera manera en que el pecado se introdujo del ámbito sobrenatural al ámbito natural y del ámbito natural a mi vida.
Entonces, yo estoy luchando con un enemigo que no lo veo, lo desconozco y me siento desarmado contra él. Pero le clamo al Abba, le digo, Señor, ayúdame. Porque tú sabes, Señor, que esto que yo hago no lo quiero hacer. Señor, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero guardar tus Torah, yo quiero guardar tus instrucciones, yo quiero guardar tus mandamientos. Pero cuando me vengo a dar cuenta, no, Señor, a veces hasta sin darme cuenta, ya las estoy infringiendo, Señor. Y está esa lucha en nosotros. No conocemos realmente al enemigo. Le llamamos diablo, ahora lo conocemos como Hasatán, un nombre más real, pero todavía es mucho más que eso. Y yo me pregunto, ¿y por qué él se ha ensañado conmigo? Eso es una respuesta que todavía no tenemos. Se nos dice muchas cosas porque eres hijo de Dios. Sí, pero es que hasta antes de yo convertirme, él dice, mira, tenía 14 años y Hasatán me llevó a hacer esto. Tenía 9 años y yo me acuerdo que yo hacía esto. Tenía 21 años y yo me acuerdo que yo hacía esto. Ahora me convierto y resulta que yo estoy haciendo que tiene el pecado contra mí. Si yo no lo quiero. Lo quiero aborrecer. Y hay momentos que lo aborrezco y lo aborrezco y lo aborrezco y de pronto me meto en un éxtasis por allí y se me olvida que lo aborrezco y cuando voy a ver estoy disfrutando de sus cosas. Y viene el Espíritu, el Ruach HaKadosh vuelve y me redarguye. Oh sí, Señor, otra vez, Señor, yo que creí que ya había erradicado esto de mi vida. Nosotros andamos en esa lucha, pero si nosotros no conocemos el origen, cómo fue que Él llegó a la tierra y cómo llegó a nuestras vidas, nosotros nunca vamos a librar esta batalla. Es decir, tú puedes coger contra un gigante y tirarle piedra, tirarle palo, tú puedes pelear contra él, pero él siempre te va a vencer. Pero para que tú tengas una guerra efectiva, tú tienes que conocerle sus puntos débiles. Tú tienes que saber cuándo tú te tienes que guardar y cuándo es tu momento de atacar. Tú puedes saber, tienes que entender cuáles son las armas efectivas. Tú has llegado a pensar un momentico cuando la Escritura dice, porque las armas de vuestra milicia, ¿usted sabe qué es milicia? Son militares. ¿Estamos claros? Militar. ¿Y los militares están para qué? Para defender o atacar al enemigo. Defender a los suyos o atacar al enemigo. Un militar siempre tiene que estar dispuesto a la guerra, sea cual sea su puesto, en el frente de batalla, aquí en la mitad o dentro de una oficina. Pero es un militar, siempre tiene que estar dispuesto en el momento que hay una guerra. Y la Escritura nos dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿cuáles son las armas? Dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim. Decir que mis armas contra el pecado, quien me las da es Elohim. Dice, poderosas en Dios para derribar argumentos. ¿Se sabe cuánto argumento el diablo nos mete en nuestra mente? No, es que eso es consecuencia porque tú fuiste criado así, porque fue que tu papá, cuando tu abuelo, porque es que en la tierra donde te criaste, porque es que las costumbres de la familia, ¿qué tal? Entonces por eso es que pobrecito yo tengo ese argumento. No, porque es que tú eres débil de eso, porque cuando estabas chiquito te trastocaron y no sé qué, entonces ya tú vives con eso, así, 50,000 argumentos. Es que tú eres mentiroso porque acuérdate que tu mamá desde chiquito te mandaba a mentir. Dígale que no estoy y ella estaba escondida. Entonces, yo tengo todos esos argumentos para yo defenderme.
Pero la Escritura me dice que las armas mías, de mi milicia, es decir, si yo estoy en guerra, ahora, si tú no estás en guerra y te rendiste ante el diablo, haz conmigo lo que quieras, otra cosa. Pero yo sé que yo estoy en una guerra. La Escritura me lo dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, príncipes en las regiones de maldad celestiales. Yo estoy en una guerra. Antes estaba bien desarmado, porque antes yo no tenía al Ruach HaKadosh, pero hay como a media. Pero ahora sí me siento completo, porque ahora me entregaron ¿qué? El arma más poderosa, la Torah. Amén. Porque las armas de vuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos. ¿Y qué más dice? Y todo lo que se levante, dice, argumentos y fortalezas. ¿Usted sabe cuáles son las fortalezas? En esta nación había un tiempo que había mucha película de vaqueros. Me acuerdo que el ejército armaba como unas trincheras, eran una fortaleza. Que los indios iban a atacar, y, imagínate, con flechas contra rifles. Y ellos metidos allí en su fortaleza, no había manera. Atacar era un suicidio. Eso eran las fortalezas, unas trincheras de madera grandísimas. Y la Escritura dice, para derribar fortaleza. Y contra todo conocimiento que se levante contra Elohim. Que se rebele. Contra todo lo que se rebele. ¿Qué fue lo que hizo Hasatán en el huerto del Edén? Se rebeló. Antes Hasatán se había rebelado. Ahora viene a la tierra y el Abba nos ha dado un mandamiento: no comáis del fruto. Y Hasatán dice lo mismo: no, come. Es decir, nos mete la rebeldía en nuestro corazón. Somos rebeldes por naturaleza, pero por naturaleza carnal. Ahora, por espiritual, somos llamados a meternos en el Espíritu de Dios. Dice una Escritura: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Ese yo creo y quiero que sea tu clamor. Señor, ayúdame a vivir en lo que tú le enseñaste a tus discípulos. Porque las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Miren lo que le dice Jesús a sus discípulos: la carne para nada aprovecha. El espíritu siempre está dispuesto. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. De manera, mi amado hermano, siempre que tú te metas a estudiar la palabra, lo primero que debes decirle: Señor, no quiero solamente el conocimiento, aunque reconozco que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero añadido al conocimiento, revélame el espíritu de tu palabra, lo que está dentro de cada palabra, porque eso es para mi espíritu. No me dejes solamente aquí con un conocimiento, dame la revelación a mi espíritu, activa mi espíritu, tu espíritu se active con mi espíritu y enséñame tú. A fin de cuentas, esa es la razón por la cual Yeshua envió el Ruach HaKadosh. Dice: y Él os guiará a toda verdad. Y mire aquí el ministerio del Ruach HaKadosh. Y enseñará. Él es el maestro, el Ruach HaKadosh. Ese es su espíritu, su ministerio. Él os guiará a todas las cosas y os enseñará. Él os guiará a toda verdad y enseñará todas las cosas, las que están por venir. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Shalom, shalom, shalom.